Grabar. Y ahorita en un momentito más comparto mi pantalla para que la dinámica del día de hoy va a ser la siguiente. Hoy comenzamos ya a ver musculatura. Voy a empezar ya a presionar a Abraham para que hagamos el primer examen. Sí. Porque recordemos que abarca esta musculatura. Musculatura, estoy calculando que la siguiente clase conmigo terminamos. Entonces, había que ver en qué voy a platicar con el maestro Abraham a ver cómo él en cuánto tiempo calcula terminar. Sí, esperemos que en 2 clases más pueda acabar y para hacer el primer examen, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, la dinámica del día de hoy, comenzamos viendo los artículos. La verdad, yo me confundí. Pensé que había subido el de la evolución del tendón y no subí uno de mecánica de marsupiales. La verdad, cuando me puse a leerlo, estaba yo súper entusiasmado con muchas cosas porque es un artículo que para mí fue muy importante. Ahorita que entremos en la discusión, hice incluso una pequeña presentación, vamos a ver por qué. Fue un artículo que me corrigió, nunca está por demás reconocer que uno se equivoca, y yo me había equivocado en que el tilacino tenía la mordida más, tenía la mordida más fuerte de todos los vertebrados, y resulta que no. Realmente el tilacino no tenía una mordida fuerte. Hay ahí ciertos detalles interesantes en cuanto a el por qué se extinguió, incluso que se pueden ver en el artículo. No, a mí me encantó, y además me resolvió alguna serie de cosas que también con una de mis tesistas estamos viendo, ¿sí? Que ya ahorita les digo en la presentación lo plasmé para que lo platiquemos. ¿Todos leyeron los 2 artículos o no? Silencio total. Bueno, Monse dice que sí en el chat. Muchas gracias, Monse. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Comparto toda, porque pues vamos a ver varias cosas. Ok. Hay fotos de mis hijos, miren. Esta es mi afición de mis tiempos libres, la cría y reproducción de peces beta. Bueno, vamos a ver lo que es la discusión de los artículos. Alguien que me quiera platicar acerca de algo de, los 2 artículos que vimos fueron ¿no? La mecánica del cráneo y las implicaciones de la conducta en el grupo de carnívoros marsupiales, el tilacino, el demonio de Tasmania, y el cual, está muy raro el nombre, intenté buscar una traducción, y no, le llaman cual. Si no lo conocen, ahorita lo van a conocer, por eso me di a la tarea de hacer la presentación, porque dije, bueno, no vamos a saber cuál. Yo de ver en la especie sí me di una idea, sí, pero la verdad desconocía yo que el animalejo ese fuera como lo presentan, ¿no? Entonces, olvídense. Y el otro es el origen el origen evolutivo del caparazón de las tortugas. Es una discusión interesante entre paleontólogos y biólogos del desarrollo. Anteriormente yo decía embriólogos, pero no necesariamente son embriólogos, o sea, son embriólogos, pero también ahorita recordemos que ya lo que está de moda y de moda por la cuestión de que, digamos, es 100% aplicable. Incluso hay un personaje de la facultad que
Desconozco quién sea, pero sube buenas cosas a su Facebook. Evo Devo, ¿no? Yo creo que muchos somos amigos de Evo Devo. Tiene un aspecto por ahí, así que pone una foto así como de un grillo, ¿no? O el Chapulín Colorado, pero muy estilizado, muy fuerte, porque el Chapulín Colorado, pues la verdad está todo ñango, ¿no? Pero bueno. Bien, vamos a ver primero el de la mecánica del cráneo. ¿Qué me pueden decir que les llamó la atención de este artículo, muchachos? El de Attar, Camoli, Ferrara, Rogers y Grow. A ver, ¿me escucha bien? ¿No ha cortado? ¿Mandé? ¿Me escucha muy cortada? Si no, No, te mejor escuchas escribo. bien. Te Ah, escuchas bien, Monse. perfecto. Pues es que hay varias cosas que me llamaban la atención en este artículo. Una, mencionan que el tilacín, bueno, vieron como el estudio de un carnívoro marsupial y de la especie extinta de Thylacinus cynocephalus, pero hay como una polémica o controversia porque dicen que está en duda si se adaptó o no para matar sus presas que se acercaban o excedían su propia masa corporal. Entonces, eh, ellos aplican un análisis de elementos finitos para examinar las diferencias del desempeño, ¿qué decía? Biomecánico entre los cráneos de este tilacín y dos parientes de él. Y además podían inferir como la alimentación de esa especie extinta, incluido su tamaño probable de la presa, mediante comparaciones que hacían con otras especies relacionadas, pero que sí se conocía su dieta. ¿Les digo o voy como por pedacitos? ¿Cómo? ¿Les Sigue, sigo no, o voy por sigue, sigue, no, bueno, miren, la dinámica de la discusión de los artículos es, pues ahora sí que mientras tú síguele. Si alguien más va a aportar algo diferente, bueno, puede comentarlo y todo sin mayor problema, ¿no? Aquí se trata de que todos participen. Creo que te gustó el artículo, llegaste a varias cosas. A mí, la verdad, yo cuando lo encontré, vi el abstract, dije, está interesante, vamos a ponerlo y ya, ¿no? Entonces, pero me confundía, como el semestre pasado usamos la evolución del tendón, que también está interesante, pero si les he de ser franco, no me atrapó como este artículo. Y me atrapó, ahorita se lo voy a platicar por qué. ¿No? Entonces, síguele, Monse, y ahorita a ver quién aporta algo más que le haya llamado la atención. este, a ver, y ¿No, Monse? ¿Ya no quisiste? Bueno. no, perdón, es que tenía tos. Eh, No, está bien, disculpa. em, y pues mencionaban, bueno, hacían unas comparaciones entre Dacirus y Sarcophilus, bueno, que era el demonio de Tasmania. ¿Mm? eh, Decían que ellos podían atrapar presas más grandes que ellos y sugerían que este tilacín pudo haber consumido solo tejido blanco porque al ver en su, ¿cómo se llama? En la dentación no mostraba algunas características como de osteófagos, o sea, que se alimentaran de hueso. También el demonio de Tasmania decían que él sí pudo haber consumido dientes, hueso y piel, y que posiblemente el tilacín pudo haber sufrido de algunas poblaciones ambientales. ¿Qué otra cosa? Creo que ya resumí eso. Y
al ver la geometría, porque hacían un estudio biomecánico, pero la geometría del cráneo y los músculos que presentaba el demonio de Tasmania, ellos pensaban, eh, ay, se me fue. Bueno, el punto es que no vieron o representaba que no transmitían como la fuerza de los músculos de la mandíbula ¿Ah? de manera eficiente. Entonces, creo que llegan a la conclusión de que altas fuerzas de mordida son el producto de una fuerza muscular relativamente mayor, pero creo que no lo presentaba este demonio de Tasmania. Um, no, es que siento que quiero que alguien más participe y ahorita les digo. Ajá, me parece muy bien, Monse. Me parece muy bien. Nos diste una muy, muy buena introducción, un muy buen resumen del artículo. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Miren, yo por si no los conocían, aquí pusimos se llamaba, tenía dos nombres, tilacino en español, ¿no? Tilacines en inglés, o lobo marsupial. Mi consentido, mi preferido, desde las caricaturas de la Warner Brothers, de los Looney Tunes, es el demonio de Tasmania, Taz. De hecho, cuando estaba yo en la carrera, así me apodaban Taz, ¿no? Precisamente porque era yo un despiporre igual que y todo destrozaba igual que el pinche demonio de Tasmania, ¿no? Y el cual que yo sí había escuchado el género, había visto al animalito, pero tenía yo la idea errónea de que era más bien un frugívoro. Entonces, este artículo, la verdad, vino a mí a vapulearme en varios sentidos de corregir varios errores que tuve. Uno, de decir que el tilacino tenía una fuerza de mordida extraordinaria. Resulta que no. Lo que ahorita mencionó Monse, que es bien, bien importante, el demonio de Tasmania tiene una fuerza de mordida muy grande, le permite ser un osteófago, pero, y aquí es cuando me maravilla una vez más la naturaleza, no es 100% eficiente. Y es que si hubiera un organismo 100% eficiente, podría marcar la extinción de sus presas y su propia extinción. Sí, entonces, está bastante, bastante interesante. Es muy interesante lo que mencionan del tilacino en términos del tamaño de las presas. Déjenme ver si la siguiente imagen, no. Y se maneja que se dedicaba a presas más pequeñas, aparentemente por la competencia con el dingo. El dingo tiene una historia peculiar. Este es un dingo, quiero que noten la coloración. Es muy parecida a la arena roja desértica de Australia, ¿sí? Este es un carnívoro placentario y este es uno marsupial. Ustedes pueden decir, parece un perro. Sí, eran perros, fueron perros que los colonos ingleses de Australia accidentalmente liberaron, nos escapaban y todo, y pues había abundancia de presas. Entonces, desgraciadamente en un país, perdón, como Australia, que únicamente tiene marsupiales principalmente, es una reserva impresionante de marsupiales. Cuando llegan los seres humanos, pues llegan con otros mamíferos placentarios, algunos traídos voluntariamente, como los perros, como es el caso. De hecho, ustedes vieron el nombre. Y quiero comentarles aquí, el nombre ya de nuestros perros domésticos antes era Canis familiaris. Después de hacer estudios moleculares y estudios morfológicos y todo, se dieron cuenta que pues es descendiente del lobo. Entonces, por eso, ahora el nombre de nuestros perritos domésticos, así sea un Shih Tzu o sea un pastor alemán, es Canis lupus familiaris, es decir, es una subespecie de lobo. En el caso de dingo,
es Canis lupus dingo. ¿Sí? Todos los dingos, curiosamente, no se sabe qué perros se escaparon para dar origen a esta subespecie de los lobos, ¿sí? Pero viene del perro doméstico. Si ven el cuerpo, es muy parecido al de un pastor alemán, ¿sí? Pero lo que llama la atención es cómo la selección natural fue permitiendo que únicamente sobrevivieran individuos rojos, que más o menos su pelaje pudiera perderse con el desierto de allá. Como buen lobo, como buen perro, pues tiene mucha fuerza en la mandíbula, tiene capacidad de matar presas más grandes, es gregario, entonces sí se maneja en grupos. Los lobos no tienen tanta fuerza en la mandíbula como por ejemplo un tigre o un león, pero al ser gregarios, bueno, el león también es gregario, o sea, anda en grupos. Al andar en grupo, pues se permite el lujo de cazar presas grandes, ¿sí? Entonces, lo que me llama la atención es que digan que Tilacino comía presas pequeñas. ¿Y por qué me llama la atención? Les platico, ahora yo. Una de mis alumnas hizo la tesis conmigo y trabajó la ecomorfología de dos especies diferentes de serpiente de cascabel. Crotalus molossus, que es la serpiente de cascabel que está en el escudo nacional, y Crotalus basiliscus. Como su nombre lo dice, Crotalus basiliscus es una de las serpientes de cascabel más grandes. Supera fácilmente el 1,5 metros de largo, lo cual molossus pues difícilmente llega al metro, ¿no? Y de hecho, cuando ha salido Molossus, esta que tenemos ahí en la reserva ecológica del Pedregal, y cuando ha llegado a salir, pues se le tiene mucha precaución por lo venenosa que es, ¿no? Entonces, Basiliscus es una cosa enorme de animal, y lo que sorprende es que las presas que consume son pequeñas. Entonces, aquí me llamó la atención la similitud con Tilacino. La distribución de Basiliscus, de Crotalus basiliscus, es muy reducida y es endémica de México. No existe en ningún otro país. Entonces eso la vuelve una especie amenazada, ¿no? Sobre todo porque se consume, porque se utiliza su piel para hacer cinturones, etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, al ser un animal tan grande, pues fácilmente puede proveer de una buena cantidad de piel para un cinturón. Entonces, por eso me entusiasmó este artículo. De hecho, se lo mandé a mi tesista, le digo, chécalo y adáptalo a lo que estamos viendo, que bueno, ya está terminando, pero de todos modos, es lo interesante de una tesis, lo difícil es terminarla. Y no porque no porque sea complicado, sino porque ya estás tan metido en tu trabajo que encuentras cualquier otra cosa y la quieres añadir y la quieres añadir. Ahí lo difícil es decir, ya, hasta aquí, y lo demás, bueno, le continúo después, ¿no? Entonces ella y yo estamos en ese talante con su tesis. Resultó muy, muy interesante. De hecho, ahorita en musculatura voy a presentar un par de dibujos que hizo ella, muy talentosa la niña, ¿sí? Y no, trabaja muy, muy bien. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo del artículo. Muchas gracias, Monse. La verdad es que muy buen resumen. ¿Nadie más? Bueno, me sigo. Entonces, se maneja que, bueno, Dingo trataba las presas grandes y Tilacino se encargaba de las presas pequeñas. No se tiene una idea clara. Los últimos ejemplares, esta foto de Tilacino es más o menos de los 30. No recuerdo si en el 32 o en el 36 fue que los últimos ejemplares en un zoológico australiano, una hembra falleció y ya, no se ha vuelto a saber nada más del Tilacino.
Se supone que los extinguieron. Aquí hay un detalle. A Australia llegaron a vivir ganaderos. Entonces llevaban ovejas, todo. Evidentemente tuvieron que lidiar con el problema de dingo que atacaba sus rebaños de ovejas. Y resulta que Tilacino también lo mataban porque pensaban que, fíjense la apertura de boca que tiene Tilacino, ¿sí? Pues veían, cuando llegaban a ver a alguno, veían cómo abría la boca, decían, no, pues este fácilmente puede seccionarle el cuello a una oveja. Sobre todo mucho ganado ovino allá en Australia, no hay, sí hay reses, pero como que la mayoría de los granjeros se han decantado por ovejas, ¿no? Entonces, esta fue la prueba que hicieron. Estos son los cráneos. Este es del Quoll, este es el del demonio de Tasmania, ¿no? Y este es el de Tilacino, siempre Tilacino mucho más delgadito, ¿no? Entonces, aquí hicieron las pruebas de presión según la musculatura. Evidentemente, Tilacino solo pueden inferir la musculatura. Se puede inferir, cuando ya tienes conocimiento de anatomía, puedes inferir fácilmente la musculatura. Cuando conoces qué músculos son, qué músculos hay, cómo pudieran haber estado y ves los puntos de anclaje en el cráneo. Entonces aquí hacen esto, hacen una serie de pruebas de presión, sobre todo refiriéndose a los dientes carniciales, es decir, sobre todo se refieren a algunos molares y los caninos, ¿no? Fíjense cómo las distintas pruebas siempre arrojan que Tilacino tuvo un mayor estrés. Mayor estrés quiere decir que una mordida demasiado fuerte podía comprometer estas partes del cráneo que están en color rojo y blanco, podían estar más comprometidas a la hora de una mordida. Es decir, comprometidas en qué sentido, que podían tener mayor posibilidad de fracturarse. Entonces, si nos damos cuenta, mientras Quoll y el demonio de Tasmania no presentan marcas blancas a la hora de estar simulando mordidas, Tilacino sí. Entonces esto nos marca ya que el animal de por sí, a pesar de la apertura bucal tan impresionante, tenía un problema de debilidad de mandíbulas, ¿no? Entonces, pues eso, luego aquí se ve de lado la parte donde articula el dentario con el cráneo, ¿no? Entonces igual tenemos a Quoll, tenemos al demonio de Tasmania y tenemos a Tilacino. Fíjense cómo en determinadas mordidas, incluso ya aquí sí, ya el demonio de Tasmania ya tiene áreas comprometidas de la parte articular de su mandíbula. Pero Tilacino las tiene de por sí más grandes y en áreas todavía más comprometidas, ¿no? De hecho, este es el área donde articula. Aquí está el angular y el cuadrado. Sí, entonces es bastante riesgoso, ¿no? Acá tenemos otras pruebas y bueno, pues nos damos cuenta de que Tilacino pues estaba como que pues ya marcado, ¿no? De no ser un animal muy eficiente. Yo de ver la apertura de la boca y de estar leyendo el artículo y ver este compromiso, este estrés a la hora de las mordidas, me pregunté, bueno, ¿ocurriría lo mismo con los tigres dientes de sable, que estemos cerrados en cuanto al tipo de dieta que tenían? ¿Sí? Hasta ahorita yo no he visto, y también no he buscado, voy a empezar a buscar, si han hecho algún estudio de estrés, de estrés mecánico en los cráneos de los tigres dientes de sable. Entonces lo voy a ver. Hay un estudio extraordinario y fabuloso hecho por Robert Bakker,
Robert Baker es un paleontólogo bastante famoso. Incluso su doble sale en Jurassic Park 2. Es el paleontólogo de sombrero y cabello largo. De hecho, si buscan, luego googlean una foto de Robert Baker, así es, de cabello largo y sombrero. Un sombrero que parece que lo masticó un T-Rex. Y y es muy, muy bueno Robert Baker. Lo interesante es que además de bueno es muy simpático, ¿no? Alguna vez lo entrevistaron de qué opinaba que había salido su personaje en Jurassic Park. Decía que se sentía muy honrado y dijo, y además se comprueba algo, ¿no? Y el reportero dice, pues bueno, ¿qué se comprueba? Y dice que yo soy más sabroso que un abogado. Dice, porque a mí a mi personaje se lo come el tiranosaurio y no lo escupe. En cambio, al abogado se lo come y lo escupe, ¿no? El tiranosaurio. Hablando de la primera película y de la segunda. Entonces, les digo, es un lujo ver sus artículos de Robert Baker y verlo dar clase es extraordinario. Me ha tocado verlo en algunos documentales. Qué bárbaro, es simpaticísimo. Entonces, él tiene un estudio muy bueno sobre tigres, dientes de sable, marsupiales, que tenían una apertura bucal así tan enorme como la de tilacino. Bien. Entonces, lo que determinaron en el artículo fue, y aquí les puse los cráneos, quiero que sean observadores. Este es el cráneo de tilacino, de hecho aquí está marcado. Este es el cráneo de un demonio de Tasmania y este es el cráneo de un cuol. Esta parte, este hueco que ven aquí es lo que se llama la fosa macetérica, ¿sí? Aquí está, miren, aquí está la fosa macetérica y aquí está, se alcanza a ver la fosa macetérica. ¿Esto por qué? Porque el macetero va más o menos de esta parte de aquí y se fija hasta acá. Va de por acá y se fija acá, va de por acá y se fija acá, ¿sí? Entonces, lo importante es el tamaño de la fosa macetérica y el ancho. 1, 2, los dientes. Fíjense los caninos de tilacino, fíjense los caninos de el demonio de Tasmania y fíjense los caninos de cuol. ¿Qué notan? A ver, díganme qué notan en los caninos. ¿Qué les llama la atención de los dientes caninos de estos ejemplares? ¿Qué ven? ¿Qué alcanzan a apreciar? ¿Bien? Lo que se alcanza a apreciar es lo siguiente. Los caninos de tilacino son puntiagudos. A ver, aquí hay algo en el chat. De Geraldine, que llegan hasta el maxilar inferior. Muy bien. Esa es una, ¿sí? La otra es, noten lo puntiagudo y lo delgado. Un diente puntiagudo y delgado permite asir una presa. Un diente más robusto tal vez no te permita asir una presa, pero te permite romper un hueso sin romperte el diente. Entonces, desde los dientes, fíjense, el canino, los premolares, los molares de tilacino, ¿sí? Son de cúspides muy delgadas, muy afiladas. Es decir, sí, estaba diseñado para presas únicamente, presas blandas. En cambio, fíjense las cúspides de los premolares y los molares del demonio de Tasmania. Son sumamente anchas, están muy redondeadas, no están así muy puntiagudas. Y en cuol volvemos a ver lo mismo que en el tilacino.
Aquí lo que manejaban en el artículo es que este tenía la misma capacidad de mordida, la misma fuerza de mordida eh, que estos dos, pero otro detalle, otro dato que se suma es el tamaño del cuerpo. Y como bien lo mencionó Monse hace rato, que este se dedicaba a presas pequeñas, no cazaba presas grandes. En cambio, ¿quiénes cazan presas más grandes? Estos dos. ¿Sí? Y de los dos yo les aseguro que es todavía más, o sea, se lanza más contra presas muy grandes, sería el demonio de Tasmania. Otro dato que debemos leer en un esqueleto es el arco cigomático, el grosor, para que nosotros tengamos una idea de si es un animal que muerde fuerte o que no muerde fuerte. Fíjense el grosor del arco cigomático, que es lo que equivale en nosotros a los pómulos de tilacino. Fíjense en Quoll y fíjense en el demonio de Tasmania. En el demonio de Tasmania es gruesísimo. De hecho, si viéramos el cráneo de un perro de estos, un pitbull, veríamos que aunque es un perro, su arco cigomático es muy grueso. De hecho, por eso los pitbulls se ven como cachetones. No es que sean cachetes, es músculo macetero lo que tienen ahí. ¿Sí? Entonces, en cambio en pues es más grueso que en tilacino, pero más delgado a su vez que en demonio de Tasmania. Aquí lo que se podría hacer, que sería interesante, sería un estudio de morfometría geométrica para ver qué tanto cambia el contorno de la forma de a ¿sí? Y con eso podríamos inferir la fuerza. Entonces, les digo, muy, muy interesante el artículo. A mí, la verdad, me gustó bastante. Y aquí está, Crotalus basiliscus. Es una de las serpientes de cascabel más grandes. De hecho, cuando iba gente al laboratorio y estaba ella trabajando con los animales, evidentemente ya animales muertos, lo que impactaba era el tamaño. Y de hecho, cuando yo saco los esqueletos de Molossus y de Basiliscus, ¡ay, qué viborota!, ¿no? Pues sí, es una serpiente sumamente grande, pero aquí, bueno, estoy quemando parte de los resultados de mi alumna. Encontramos que solo come presas pequeñas, su intestino está adaptado a presas pequeñas, ¿sí? Y eso no lo hicimos nosotros, pero ella lo buscó. Su veneno es menos potente que el de Crotalus molossus. O sea, la serpiente de cascabel más chiquita tiene un veneno más potente, más peligroso para nosotros incluso, que Basiliscus. Ambas nos meten en problemas, no se crean. Ambas nos meten en problemas. Es veneno histolítico, es decir, disuelve tejidos, sí, pero es más peligrosa una mordida de Molossus, de la serpiente que está en el escudo nacional, que de Basiliscus. Con todo que pues debe impresionar más el tamaño de Basiliscus, que ver que un animal de ese tamaño te ataque, pues sí debe ser impresionante. ¿Sí? Entonces esto a mí por eso me resultó tan interesante el artículo, ¿no? Y bueno, aquí ya nada más, no recuerdo si está en Netflix o está en una película extraordinaria sobre el demonio, sobre el lobo marsupial, con Willem Dafoe. A mí se me hace un actorazo este sujeto, ¿sí? Y que se llama El Cazador, o El Último Cazador, le ponen de repente en español, aunque en inglés pues nada más vemos que es El Cazador. Esta película maneja datos interesantes. Se cree que desde los 30 está extinto tilacino. Sin embargo, fíjense el patrón de coloración, y no es un patrón de coloración que tenga ningún otro marsupial en Australia, en las zonas donde vivía tilacino. Aparentemente ha habido muchísimas observaciones no confirmadas porque pues es un animal medroso, entonces
se ha desplazado, parece ser que se ha desplazado a áreas muy densas, ¿sí? Áreas muy densas de follaje y todo esto. Entonces no es posible ver el cuerpo completo, no es posible verlo así como aquí en esta foto precisamente de los ejemplares que tenía el zoológico de Melbourne en Australia, ¿sí? Entonces la película maneja eso, ¿no? Y maneja que le pagan un dineral a este sujeto por capturar vivo al tilacino. Entonces, olvídense, los gastos pues, corren y todo. Está muy buena la película. No les voy a contar de qué se trata el final. Ahora sí que quien quiera buscarla y verla, es una película excelente. Excelente, excelente, excelentes, ¿no? Y como bien dice aquí, algunos misterios jamás deben ser resueltos. Bastante, bastante buena la película, muy buena. A mí me gustó porque pues hablaba de un animal extinto que sin embargo ha habido observaciones no confirmadas y no puede, y pudiera no ser vamos, las observaciones coinciden con que pudiera no ser imaginación de la gente, sino que sí, realmente hay algo ahí que, dada la densidad de la vegetación, no se puede ver bien, ¿no? Y es tan elusivo. De por sí en vida era tan elusivo en el animal que, olvídense, ¿no? Evidentemente, cuando llegaron los europeos, pues, al igual que con los lobos, pusieron trampas, pusieron todo. Entonces, a ver, ¿cómo le harían ustedes para saber si existe o no existe todavía el tilacino? ¿Qué técnica pudieran aplicar? ¿No? Porque este se dedica a buscarlo caminando y al hacer ruido, pues el animal oye ruido y se evade. Pero ustedes, ¿qué creen que se pudiera usar para comprobar esto? Y ya estar cierto si está extinto o es como pie grande, ¿no? Nada más alucinación de la gente. Instalando cámaras, quizá. Exactamente, lo que se llaman cámaras trampa. Una cámara trampa lo que hace es que para no gastar, ya las cámaras de ahora pues ya no utilizan película, utilizan memoria, pero para evitar gastarse la memoria, que tengas que estar yendo cada rato a cambiar la memoria, las cámaras trampa, como su nombre lo dice, tienen colores muy parecidos a la corteza o al follaje o algo, y solo funcionan, son de estas cámaras con sensor de movimiento. Entonces, de hecho, luego buscan en Google, han visto cosas fabulosas, ¿no? Ponen algún animal muerto para que lleguen a comer y ahí pueden ver jaguares, pueden ver un montón incluso en alguna ocasión se alcanzó a ver parte de una cacería de un tapir por parte de un jaguar en la selva chiapaneca gracias a las cámaras trampa. O sea, no están grabando todo el tiempo, entonces de esa manera ahorran muchísimo la memoria micro SD que se utiliza, ¿no? Muy bien, Sebastián, sí. Con cámaras trampa pudiera dilucidarse si todavía lo tenemos o ya no lo tenemos. Intentaron clonarlo, eso lo vi por ahí prometo buscarles el artículo porque intentaron clonar al tilacino, y las células que recuperaron parece que no tuvieron éxito para ser clonadas y volver a recuperar esta especie. Algo muy parecido al estilo de Jurassic Park, ¿no? Nada más que aquí con una especie que sí desapareció por acción humana, no por acción natural. Bien, pues vamos a pasar al siguiente artículo, que es el origen evolutivo del caparazón de las tortugas, y pongo una imagen de lo que es una tortuga marina actual y lo que era Arquelón, ¿no? Claro, aquí está o sea, esta tortuguita, bueno, este lagarto que estamos viendo, que tratan en el artículo, no tiene nada que ver con Arquelón. Arquelón es enorme y ya es una tortuga con un caparazón perfectamente formado.
¿Qué fue lo que llamó la atención de este artículo, muchachos? Pues principalmente que hacen como, o sea, que intentan hacer un modelo a partir de tres especies pues dos son creo que fósiles de tortugas y uno no estaba seguro, no me acuerdo si estaba vivo o no, pero se veía más reciente, el de Progranochelis. ¿Mm? Muy bien. Pero pues básicamente se basan más en en las características de Eunotosaurus africanos y pues van comparando la forma en la que sus costillas con forma de T y pues que apenas estaban como desplazándose dorsalmente, pues cómo pudieron dar origen al caparazón de las tortugas. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Sí, pues más o menos hablan de que los paleontólogos proponen un modelo compuesto para la evolución de las tortugas, mientras que los biólogos del desarrollo proponen un modelo de novo. El modelo de novo lo que tiene que ver es que no hay, vamos, que el caparazón evolucionó muy rápido en las tortugas, los otros planteaban que había evolucionado más lentamente. Número uno. Número dos, tenía que ver con el tipo de osificación. Entonces, aquí se les dio la razón a los biólogos del desarrollo, ¿sí? Y más con Eunotosaurus, apoya la idea del modelo de novo, ¿no? Aquí está lo que nos mencionaba hace un momento Sebastián, las costillas en forma de T, y que esto va dando la idea de un cuerpo ya más protegido, protege mucho más los órganos, pero también había modificación. ¿Vieron que había modificaciones de qué? ¿En qué sentido había otras modificaciones? No solo las costillas, las mencionan varias veces en el artículo. En las vértebras de tronco. Las vértebras y en los procesos, en los músculos respiratorios. Yo les voy a sugerir ahorita un ejercicio. Pónganse las manos así abiertas entre sus costillas y respiren. Sí, respiren, inspiren y expiren fuertemente. ¿Y qué es lo que sienten en sus costillas? ¿No sintieron nada? Yo no. Muerta por dentro. No, pues se siente como que se expande, ¿no? O sea, que se Exactamente, se siente un músculo. cierto movimiento. Y fíjense que ya vamos a pasar nosotros a este tema. Este cierto movimiento que se siente cuando respiramos constantemente, se siente más o menos como, imaginen el fuelle de un acordeón, ¿no? Cuando si yo tocara un acordeón, tengo que extenderlo, expandirlo y comprimirlo para que pueda yo aprovechar el aire que entra y sale y que pasa a través pues de ciertas ranuras que yo activo o desactivo con las teclas y eso me da los sonidos característicos de un acordeón. Eso hacemos nosotros. En el caso de las tortugas, y eso tiene que ver con un músculo que ya veremos, curiosamente no lo vamos a ver ahorita en la parte de musculatura, no lo vamos a ver tanto, lo vamos a ver en la parte de respiratorio. Entonces tiene que ver con un músculo que se llama el diafragma.
De hecho, no sé si a ustedes les tocó todavía, a mí sí me tocó, digo, aunque evidentemente somos generaciones muy, muy diferentes, a mí se me tocó hacer un modelo de los pulmones fue en la primaria, y era hacerlo con una botella de plástico, popotes, plastilina, 2 globos pequeños que se les recorta la parte por donde inflamos, se les recorta eso, 2 globos pequeños, se colocan en los popotes, y un globo grande que se recorta y se pone abajo de la botella. Y los popotes se colocan como si fuera la tráquea y los bronquios. Cuando tú jalabas el globo grande, que estaba cubriendo la botella, estaba recortada, lo jalabas hacia abajo, lo que ocurría es que, los dos, como pulmoncitos, se inflaban. Esa es la manera de respirar de la mayoría de los vertebrados. Sin embargo, las tortugas, al tener las costillas fusionadas, eso no pueden hacer, ¿sí? Ahora sí que les pasa un poquito lo que le pasó a Elizabeth Swann de Piratas del Caribe, cuando anda ahí de perro declarándose el Comodoro Norrington, ¿no? Y que le dice, no respiro, y el otro piensa que es por la emoción de que le está diciendo, y no, la realidad es que Elizabeth Swann no respiraba porque el corsé se lo puso muy apretado, ¿sí? Entonces se lo puso demasiado apretado. Entonces al apretar el corsé, al apretar ese corsé, se hizo el equivalente al caparazón de una tortuga, ¿no? No le permitía que se movieran libremente las costillas, que hubiera este movimiento de fuelle. Entonces, pues por eso se desmayó y se cayó al agua, ¿no? Entonces, algo muy interesante en el artículo, no solo mencionan la modificación de vértebras, como bien lo dijo ahorita Sebastián, la modificación de costillas, como las estamos viendo, que tienen esta forma de T, sino también la modificación de los procesos respiratorios. Ya lo veremos cuando veamos respiratorio, con qué respira una tortuga. De hecho, yo creo que a muchos lo intuyen. ¿Quién ha tenido tortuguitas de estas japonesas o de las de pantano como mascota? ¿No han tenido tortugas? No, Sí. tristemente no. ¿Mandé, Sebastián? No, yo no, pero creo que escuché a alguien más que habló también. A ver, platíquenos si han tenido tortuguitas. Aquí no se va a criticar de que si están en peligro de extinción o no, o si es fauna que no debe ser mascota, eso no lo discuto. No lo vamos a discutir aquí. Yo sí he tenido tortugas. Cuando salen a respirar, pues no se ve movimiento más que en el intermandibularis, que es un músculo que está aquí, como su nombre lo dice, entre los dentarios, entre la mandíbula inferior. En el intermandibularis se le infla, ¿no? Se le infla y se le desinfla y luego se vuelve a bajar. Entonces, la siguiente vez que vayan a algún acuario, vean las tortugas cómo le hacen cuando respiran, ¿sí? Entonces, ya después veremos qué otros músculos intervienen en esto. Entonces, es interesante que este modelo, hablan también de la gastralia, que aquí está. Hablan también de la gastralia. La gastralia, la vez anterior, el maestro Abraham presentó un esqueleto de dinosaurio, de tiranosaurio rex, muy concreto y muy correcto, porque presentaba gastralia. Aquí lo difícil es que en muchos reptiles la gastralia se trata de costillas, costillas que crecen en la cavidad visceral. Evidentemente no es una osificación endocondral, sino es desmal, es decir, pueden ser tendones o algo por el estilo, ¿no?
que se osifican y forman imagínense ustedes que en la panza, exactamente donde tienen su estómago, tuvieran ahí costillas que no están agarradas al resto de a la columna vertebral, sino están, digamos, flotantes. ¿Cuál sería su función? Pues sería la función de protección de esa cavidad visceral. Entonces, en las tortugas la gastralia crece y nos forma el llamado plastron, o sea, la parte de abajo de la tortuguita, ¿sí? Tenemos el caparazón, que es el plastron, y el carapacho, que le llaman, la parte dorsal. Entonces, el plastron lo forma la gastralia. También hablan de que en este Eunotosaurus encuentran gastralia. O sea, ya empieza a formarse todo el caparazón. Entonces, esto significa que se forma muy rápido durante la evolución de estas especies de tortugas, se forma muy rápido. Después mencionan que toman ciertos datos y los meten a lo que no me fijé es si mencionan bien qué programa utilizaron para hacer los árboles filogenéticos y sacaron que es el más parsimonioso, decir, el que menos pasos tiene, ¿sí? Y lo interesante es que ya incluyen ahí a Eunotosaurus, ¿no? Entonces, aquí sí ya fácilmente se alcanza a ver la parte de la ¿cómo se llama? Vamos, ya no hay ningún vacío entre este organismo y este otro, ya no hay ningún vacío porque ya está un Eunotosaurus perfectamente con características muy similares, pero que apenas comienzan, parecidas a las de Odontochelis, ¿sí? Y entonces esta sería la ontogenia, así sería la ontogenia. Esta es la filogenia y es un cladograma perfectamente, por como vemos la topología del cladograma de estas ramas, de estas líneas, es un cladograma perfectamente definido, ¿sí? Entonces aquí también me gustó que nos ponen una idea de los huesos que hay en las distintas tortugas, ¿no? Un par de tortugas que me imagino que no sé si están extintas, y que el hidra, que esa sí estoy seguro que está viva actualmente. Bien, ¿dudas o preguntas de aquí, muchachos? ¿O algo más que quieran aportar acerca de este artículo? No, profesor. Ok, entonces vamos a pasar ahora a la clase. Vamos a pasar ahora a la clase de ya vamos a ver lo que es. Vamos a pasar al nuevo tema, que es musculatura. Entonces, con estos dos artículos terminamos la parte de esqueleto. Ya, ahí quedó nuestra parte de esqueleto, bastante interesante. Vamos a pasar ahora a musculatura. Es la siguiente estructura del cuerpo de los vertebrados, ¿sí? Yendo desde el esqueleto, ¿sí? Esto es algo que solamente podemos imaginar, no tenemos registro fósil de nada de esto. Suponemos que así era, Tyrannosaurus rex, y la musculatura que estaría, esto es quitándole la piel a Tyrannosaurus y viendo cómo estaría la musculatura. Los grandes tendones, ¿no? La musculatura de los mini bracitos, ¿de acuerdo? Entonces, esto les digo, es algo que solamente podemos imaginarnos, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, tenemos los huesos y al tener los huesos vemos los puntos de anclaje de los distintos grupos musculares. Entonces podemos decir, muy posiblemente así era. Evidentemente esto se contrasta, por ejemplo, contra la musculatura de una iguana, etcétera, etcétera,
pero otros músculos que le dan la característica al Tyrannosaurus se exageran en cuanto a tamaño porque eran más utilizados, ¿no? Como, por ejemplo, los muslos para caminar, pues eran bastante voluminosos. Bien. Vamos a hablar acerca de la musculatura. La musculatura tiene una característica bien interesante. Es uno de los tejidos más plásticos que existen. Aquí tenemos una foto de Schwarzenegger cuando ganó el concurso de Mr. Universo a sus 18 años, ¿no? Y ahí, pues, I'll be back. Y luego cuando fue el Gobernator, y que por cuestiones de estar atendiendo la política, dejó de hacer ejercicio. Es la misma persona. Nada tiene que ver, aunque sí un poco, pero nada tiene que ver el envejecimiento. Si una persona se mantiene haciendo ejercicio, difícilmente va a perder un poco la forma, pero no a este grado, ¿no? Aquí este hombre parece foca parada, ¿sí? Dejó de ser el Gobernator, retomó su carrera cinematográfica, volvió a hacer ejercicio, volvió al gimnasio y y aunque ya no llegó a estos niveles, pues sí, ya no es este cuerpo así de ese cuerpo decadente, casi como el de Munra, el inmortal de los Thundercats, ¿no? Bien, este es otro ejemplo, ¿no? De cómo la musculatura, digo aquí, además se supone que usaron alguna sustancia extraña para hacerlo crecer más, porque pues, era un tipo delgado y ñango y ya después era un tipo muy alto. Aquí está la comparación del Capitán América, ¿no? Cómo era antes y cómo fue después, un tipo gigantesco y con una masa muscular impresionante. Los músculos tienen esa capacidad. Si yo dejo de hacer ejercicio, pierdo ese volumen, pierdo esa capacidad hasta se pierde cierta fuerza, pero yo en cuanto vuelvo a hacer ejercicio, evidentemente primero va a haber mucho dolor en los músculos, pero después, ya que se supera el dolor y que aunque duela, pues uno sigue jalando y haciendo mancuernas y cosas por el estilo, pues vuelve a recuperar más o menos la forma. Aquí sí, la vejez, pues sí, ya tiene que ver un poquito, ¿sí? Ahora, detalle, no quiere decir que este sujeto tenga más músculos que este. De hecho, el Capitán América, Schwarzenegger y yo tenemos la misma cantidad de músculos. La diferencia es que la fibra muscular está ejercitada, inflada, y las fibras musculares, las mías, por ejemplo, que no hago mucho ejercicio, es una fibra muscular no ejercitada, desinflada. Y este globo que utilizan los payasos para hacer perritos y hacer cositas así, nos sirve para algo interesante. ¿Quién es más susceptible de padecer un desgarre muscular? ¿El Capitán Rogers, Schwarzenegger o su servidor? ¿Quién es más fácil que pueda tener un desgarre muscular? El capitán. Exactamente. ¿Por qué? ¿Dónde es más fácil tronar un globo? Cuando está así, ¿no? Cuando está así, generalmente lo picamos y no revienta, nada más se hace el agujero y por ahí se va a salir el aire. Pero cuando el globo está así, si le picamos con una aguja, truena. Igual un músculo, cuando está muy sobre trabajado, es más factible que tenga un desgarre. Entonces es más factible que Schwarzenegger o ¿qué es? Chris Evans, ¿no? Chris Evans, el actor del Capitán América, no me acuerdo. Creo que sí. Creo que sí, ¿no?
Es más factible que Chris Evans o Schwarzenegger tengan un desgarre, por ejemplo, del pectoralis mayor, a que lo tenga yo. ¿Por qué? Porque aquí ellos lo tienen muy trabajado y todavía más Schwarzenegger, ¿no? O si hay algún fisicoculturista joven, aunque esté joven, es más factible que tenga un desgarre con respecto a Schwarzenegger, que ya no está tan inflado. Entonces es por esto, así se ven las fibras musculares, las no ejercitadas y las ejercitadas. Entonces ahí sí pueden decir y presumir los chavos, tengo los mismos músculos que Schwarzenegger, nada más que no inflados, ¿no? Además Schwarzenegger los inflaba con esteroides también, ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen los músculos? Son los que hacen que las cosas sucedan. La parte pasiva del aparato locomotor son los huesos, todo lo que ya vimos. La parte activa son los músculos, son los que hacen que nos movamos. Proporcionan la fuerza para mover todo el sistema esquelético. También realizan, fíjense, y son músculos, pero nunca lo hemos tenido en cuenta. También realizan los movimientos peristálticos que van a empujar la comida a lo largo del tracto digestivo y que también la mezclan, ¿sí? Forman parte de los esfínteres que regulan el paso de los alimentos. Es decir, si ustedes han observado el ano de un perro, y que incluso de manera bastante soez, muchas veces le apodan el asterisco, ¿no? Es precisamente porque tiene forma como de un asterisco, pero es una fibra muscular que está cerrando algún tipo de conducto, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué características tienen también esos esfínteres. Porque tenemos varios, no solo en el ano. También tenemos uno que comunica el esófago con el estómago con el intestino, ¿sí? De hecho, el nombre lo dice todo, el esfínter esofágico, ¿sí? ¿Quién no le ha pasado que de repente come así mucho y de repente siente que ya tiene, que se le está atorando, y no porque se haya atorado la comida en alguna parte ¿cómo se llama? En alguna parte ¿cómo se llama? De la garganta, ¿no? Sino como que, ay, se siente incluso hasta que duele el esófago. ¿Por qué? Porque rellenamos el esófago y todavía el esfínter esofágico no se ha abierto para dejar pasar eso al estómago, ¿sí? Ya vimos que están relacionados con la respiración, con la circulación sanguínea. Muy importante ese músculo. Son capaces de producir calor, ¿sí? Uno de los subproductos de la contracción muscular es el calor. Los otros pueden ser el sonido y la electricidad. Casi siempre tienen su antagonista. Si tenemos un músculo flexor, tenemos un extensor. Si tenemos un aductor, tenemos un abductor. ¿Cómo son capaces de producir calor? Por las contracciones. De hecho, por ejemplo, si aquí ustedes, algunos se llueve, le sorprenda la lluvia, llegan a su casa, ¿qué es lo que les dice su mamá? Métete a bañar luego, ¿no? Para que no te haga frío no te haga daño el agua fría de la lluvia. En el caso de los miembros del ejército finlandés, que allá hay nieve casi todo el tiempo, muchas veces traen su uniforme y se echan al agua gélida y salen. Y bueno, ahí no va a ser de que métete a bañar, no te vaya a hacer daño. En una guerra eso no puede ocurrir, no puedes perder el tiempo en eso. Entonces, evitan la congelación estos sujetos, ya se mojaron todo el uniforme, se metieron prácticamente a un río con agua gélida y salen. ¿Qué es lo que hacen? Siguen corriendo, ¿sí? Siguen corriendo. Entonces, de esa manera generan calor. Ahora, se genera calor suficiente como para llegar a activar los procesos para refrescar el cuerpo, que es el sudor, ¿sí? Pero no se genera calor tanto como para quemar grasa. Por eso muchas veces cuando dicen,
Ay, es que ya estoy muy gordo, voy a empezar a correr. Sí, claro que te sirve bastante bien. Pero lo que más te sirve es tener una mejor dieta. Para bajar la panza, lo mejor es tener una mejor dieta. Porque nunca llegamos a calentar tanto los músculos que quemen la grasa, ¿no? Y esos son los productos milagro que engañan a la gente de tal, úntate tal cosa y quema la grasa, ¿no? O los que se forran con plástico que parecen tamal envuelto, ¿no? Que se forran con plástico de este muy transparente, que se forran la panza y empiezan a sudar. Van a notar que bajan, sí, pero lo que están haciendo en realidad es que están deshidratando los músculos de esa parte, deshidratándolos, no quemando grasa. Para quemar grasa se necesita más calor y ese calor que se necesitaría sería lo suficiente para dañarnos con quemaduras a nivel de piel. Entonces, para que se den cuenta que no, que los están engañando de repente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente Profe, diapositiva. una duda. Ah, sí, a ver. ¿A qué se refería con que otro subproducto es el sonido? Ah, muy buena pregunta. Lo vamos a ver. Hay algunos organismos que, como parte de la contracción muscular, producen electricidad. Todos, de hecho, producimos electricidad, claro, microelectricidad, ¿sí? Cuando la Segunda Guerra Mundial, el alto mando norteamericano les decía a sus pilotos, sobre todo los que pelearon en el frente del Pacífico contra los japoneses, les decían, si caes al agua en el Pacífico, como era Pacífico tropical, había más tiburones, si caes al agua y ves un tiburón, quédate quieto. Si te quedas quieto, no te puede detectar. Mentira. Tenemos un músculo que está moviéndose constantemente aunque nos quedemos quietos. ¿Cuál es? ¿El corazón? El corazón, exactamente, Monse. Entonces, el corazón se mueve y al moverse genera microelectricidad. Y los tiburones, en ese tiempo no se sabía, pero ya se sabe ahora, que tienen un órgano que detecta la microelectricidad, las ampollas de Lorenzini. Entonces, pues prácticamente es un faro que le está diciendo, acá estoy, ¿no? Entonces, si el tiburón fuera capaz de razonar como nosotros, diría, ahí está un idiota piloto pretendiendo que no lo veo porque se queda quieto, pero el corazón me está diciendo por acá, ¿no? Cómeme prácticamente, ¿no? Entonces, a eso me refiero como subproductos de la contracción muscular, la electricidad y el sonido. Ahora, los que tienen más desarrollado eso no es ningún otro grupo de vertebrados más que los peces. Entonces, en los peces tenemos los impulsos eléctricos. Aquí los que tienen la parte gris es donde van a producir impulsos eléctricos, ¿sí? Y va a haber algunos, como estos tres, ¿no? Electrophorus, Malapterus y Torpedo, que produzcan una descarga enorme de electricidad. Enorme me estoy refiriendo a que, por ejemplo, las rayas eléctricas y torpedos, se ha calculado que producen aproximadamente 600 voltios. El voltaje que tenemos en las entradas de donde conectamos la laptop y el celular y todo eso, va de 115 a 127 voltios aproximadamente. Si alguien se ha dado un toque, pues siente el trancazo bastante duro, ¿no? Yo que llevé en la secundaria el taller de electrónica, nos enseñaron a acostumbrarnos a los toques. Entonces, ¿de qué manera nos enseñaban? Conectaban un alambre, lo pelaban por el otro lado y había que agarrarlo. ¿No? Primero lo agarramos en grupo, que ahí, dada la resistencia que generan los cuerpos, cada vez te llega menos electricidad. Los que estaban agarrando el cable eran los que les llegaba más, ¿no? Pero después, pues, le tocaba a cada uno pasar y ver qué tanto aguantaba, ¿sí? Incluso, ya ven que en la secundaria nunca falta el
el zoquete que se hace gracioso y el que pasa a molar al zoquete, ¿no? Tenía un compañero que estaban los cables desconectados, los agarra y se empieza a revolcar en el piso así como si lo estuviera electrocutando, ¿no? Nada más por hacerse el gracioso. Y no faltó el pedazo de hijo de su madre que agarra y le conecta los cables en serio. Entonces, el sujeto sí pegó, ese compañero sí pegó un buen brinco porque sí le llegó el toque, ¿no? Y todos atacados de risa. Entonces, ¿por qué teníamos que estar acostumbrados a los toques? Porque nos íbamos a dar toques en el taller. Entonces, esos son 127 voltios máximo. Imagínense 600. Es terrible la cantidad de voltaje. Ahora, si bien puede resultar mortal para algunas personas, sobre todo cuando uno se acerca a la edad de los 40 años y supera esa edad, el corazón se vuelve muy frágil en cuanto a las descargas eléctricas. Entonces yo ahorita a mi edad, tengo 52 años, no me atrevería ya a hacer lo que hacía cuando estaba yo chavito, ¿no? De pelar los cables y agarrarlos. ¿Por qué? Porque ahorita yo ya no sé cómo vaya a reaccionar mi corazón. Puede fibrilarse, ¿sí? Y entonces meterme en un verdadero conflicto, porque si no hay nadie que sepa dar RCP, pues me puedo morir nada más por andar de idiota queriendo comprobar si todavía aguanto los toques o no. ¿Sí? Había un buzo mexicano muy famoso que se dedicó a filmar tiburones y todo, Ramón Bravo. Impresionante el sujeto porque buceaba entre tiburones, sin jaula ni nada, ¿no? Y les digo de qué murió cambiando un foco. Ramón Bravo tenía del orden, estaba ya cerca de los 70 años, algo así. Él vivía en Isla Mujeres, estaba sentado frente a la playa, disfrutando. Imagínense tener la casa frente al mar, pues claro que te vas a sentar de repente a disfrutar eso, ¿no? Y le dice la esposa, oye Ramón, fíjate que se fundió un foco de acá de la palapa. A ver, ahorita lo cambio. Pero le había llegado la brisa marina. El agua con sal transmite mejor la electricidad, empieza a intentar cambiar el foco, le da una descarga y muere de un paro cardíaco. Ese hombre que nadó con tiburones, que buceó con orcas, o sea, cosas peligrosísimas, y se fue a morir de la manera más tonta y más inocente, cambiando un foco. Entonces, por eso es peligroso hacer esto de los... luego es muy dado también en las cantinas, es muy dado que luego vas y no falta, dependiendo de la cantina, ¿no? Si vas a una cantina fresa, es difícil que lleguen. Si vas a una cantina así medio de esas peligrosonas, porque están en zonas feas, no falta que llegue el güey de los toques, ¿no? Y toques. Entonces ya tú estás envalentonado y con tus alcoholes encima, pues lo agarras y te van dando tus toques, ¿no? Le van subiendo hasta que lo sueltas, las cosas estas, ¿no? Entonces, pues ahí regulan mucho. Ahora, por ejemplo, una cosa es el voltaje y otra el amperaje. Curiosamente, parece que el amperaje de todos estos animales es bajo, afortunadamente. El amperaje de los tomacorrientes es bajo, es de 1 amper aproximadamente. En cambio, por ejemplo, tenemos que las baterías de coche son 12 voltios. No dice, ay, 12 voltios no es nada. Ajá, pero el amperaje es muy alto. Entonces, tocar las dos terminales de una batería de coche te mata. No solo porque ahí sí directo llega como la canción de Luis Miguel, directo al corazón, sino porque además produce un tipo de electricidad que quema. Esa sí quema. Entonces produce quemaduras. Entonces por eso es mucho más peligrosa. Es más peligrosa darse un toque con una batería de coche que con un cable en casa. ¿Sí? Por el amperaje que maneja. Entonces, el otro subproducto es el sonido. Este es un dibujo del maestro Abraham, de uno de los peces con los que comencé en la tesis de maestría, un ciánido, Bardiella criosura,
y tienen todos los peces tienen la vejiga natatoria, que a mí no me gusta el nombre, yo llamo vejiga gaseosa, ¿sí? Abraham todavía, ya no le llama vejiga natatoria, esto fue en tu tesis de doctorado, y está cubierta de un músculo sonorífero. Este músculo, al contraerse, hace lo mismo que cuando ustedes agarran un globo y le pasan los dedos así, que se oye como que rechinan los dedos, ¿no? Y se oye amplificado el sonido. Estos peces eso hacen. Ahora, para que no nada más queden en explicación, disculpen el video, es muy malo, pero déjenme ver cómo se activa. Ahí está. Este es un yacaré. Es un caimán, un lagarto del río Amazonas, y esa es una anguila eléctrica. Allá viven. El yacaré, pues, va a salir del agua, se acerca a la orilla y resulta que está atravesada ahí y le empieza a dar la descarga. Por eso ven como que hasta tiembla, hasta convulsiona, ¿no? Y de hecho la anguila se mueve. Entonces, vean, queda bastante atontado. Pero pues es reptil, entonces su cerebro es pequeño, entonces dice que yo quiero salir y otra vez se vuelve a parar encima de la anguila eléctrica y le vuelven a dar su descarga. La anguila se da cuenta que no se la quiere comer, que lo único que quiere hacer es salir. Debe haber acabado con un dolor muscular este yacaré, como si hubiera hecho ejercicio, ¿no? Entonces, eso, ahí estamos viendo cómo la anguila eléctrica produce esas enormes descargas eléctricas y la reacción de los músculos. Un músculo bajo una corriente muy alta se tetaniza, entonces se empieza a temblar, ¿sí? La otra es esto, que son ¿cómo se llama? Los sonidos que pueden producir. Estos son los sonidos que pueden producir los ciánidos gracias a la musculatura. Déjenme ver. Ahí está. Vamos a ver el otro. Ahí están los sonidos. ¿Qué función tienen los sonidos en un pez? Bueno, en el caso de los ciánidos, que se han estudiado bastante, la función que tienen es reproductiva. Hay veces que únicamente los machos producen sonidos. Evidentemente, mientras más grande el macho, mayor es el músculo sonorífero y entonces la frecuencia es más baja y puede viajar más lejos, ¿no? Esto es un poquito como la voz. Si la frecuencia es alta, la voz es aguda. Si la frecuencia es baja, la voz es más, más sepsi, dirían por ahí, ¿no? Entonces, evidentemente las hembras, de hecho se han hecho incluso estudios muy curiosos, ¿no? De que las hembras se sienten más atraídas hacia frecuencias bajas porque indica que el macho es un macho mucho más grande, más adulto, ¿no? Que los que tienen frecuencias altas. Ahora, desgraciadamente, los ciánidos han hecho esto para poder reproducirse, ¿no? Atraer a la hembra o para manifestar cuando tú llegas a pescar un ciánido con anzuelo, con la caña, y lo sacas del agua, empieza a hacer ruido, ¿no? Es una manera como de intentar espantarte para que lo sueltes. Aquí la cuestión es que hay alguien más que ha aprovechado este sonido, los delfines. Los condenados delfines, cuando los ciánidos están en época reproductiva y están ahí los machos, sobre todo canta y cante, haciendo sus ruiditos, ¿no? Como los que escuchamos. ¿Sí? Ah, ya, no sé. Bueno,
El delfín aprovecha y sin hacer ruidos de colocación se aproxima, ¿no? Entonces el ciánido está por acá, canta y canta, de repente ve la sombra grandota, y ¡ay, me tocó una hembra grandota, grandotas, aunque me peguen! ¿Y cuál grandota, aunque me pegue? Lo que llega es un cochino delfín y se lo come, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo claro de coevolución. Los delfines han aprendido que cuando hacen ruido los ciánidos es en época reproductiva y que eso significa comida segura, ¿no? Entonces se aproximan y órale, llegan y se lo almuerzan al pobre ciánido, ¿sí? Bien, vamos a ver la clasificación del sistema muscular. Hay distintas clasificaciones. Una es por color, el músculo rojo, el músculo blanco. Otra es por lugar, el músculo somático, el músculo visceral. Otra es por control, el músculo voluntario, el músculo involuntario. Y otra es por la apariencia microscópica, músculo liso, músculo estriado. Y el estriado tenemos el esquelético y el cardíaco. Aquí hay un detalle interesante. ¿Cuáles serán músculos voluntarios, muchachos? ¿Qué músculo de ustedes será voluntario? ¿Entre cuáles? ¿Qué? ¿Entre cuáles? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué músculo es voluntario? Un músculo voluntario quiere decir que tú lo mueves a voluntad. Cuando están los chamacos de presumidos ahí con las muchachas, ¿no? Que mira, que nada más de estar haciendo ejercicio, que están contrayendo sus bíceps, eso es un músculo voluntario. Un músculo involuntario, tú ni te das cuenta y se está moviendo. Entonces, ¿cuáles serán voluntarios? Ya dije, bíceps, tríceps, lengua. Cuando yo elijo hablar, es un músculo voluntario, ¿sí? Claro, tengo que aprender a manejarlo. ¿Por qué los bebés no hablan bien? Porque todavía no manejan muy bien el músculo voluntario, ¿no? Entonces, un músculo involuntario, los músculos del tracto digestivo. Yo no les digo, yo no estoy pensando, a ver, muévete y lleva este bolo alimenticio hacia el estómago. No, yo nada más, músculos voluntarios, los de la masticación, ¿no? Mastico. Músculo involuntario, el esófago solito, sabe su ritmo de ir llevando el bolo alimenticio al estómago. ¿Sí? Bien, vamos a ir viendo. Entonces, vamos a hablar primero los más importantes, la clasificación más importante es la microscópica. Esta es la más importante de todas para los músculos. Entonces, tenemos el liso y el estriado. Vamos a ver ejemplos. Y el esquelético y cardíaco. Entonces, tenemos que la célula muscular cardíaca, ¿en dónde está? Corazón. Célula muscular esquelética, ¿en dónde está? En el resto del cuerpo. Y la célula muscular lisa se encuentra sobre todo en tracto digestivo. ¿Ok? Bien. Hablábamos de que los músculos tienen su antagonista. Les pido que hagan algo. Contraigan el bíceps, inténtenlo poner duro y toquen el bíceps. Está duro. Si tocan ustedes su tríceps, que es el músculo que está atrás, va a estar más relajado. Cuando yo relajo el bíceps, es decir, estiro el brazo y se relaja el bíceps, este está relajado y este se siente contraído. ¿Sí? De hecho, eso es parte del trabajo con las pesas, ¿no? Cuando yo estoy haciendo mancuernas, ¿qué hago? Flexiono y estiro con la pesa. ¿Qué estoy haciendo? Al estar aumentando el peso, estoy inflando estas fibras musculares, ¿sí? Y al estar alternando entre contraer y extender, estoy ejercitando ambos músculos. De tal manera que las personas que hacen mucho ejercicio, ¿cómo se les ven los brazos, no? Imagínense si nada más contrajera y soltara la pesa y contrajera y soltara la pesa, pues lo que tendría muy desarrollado sería el bíceps y el tríceps estaría todo ñango, todo feo, ¿no?
En cambio, al estar haciendo los trabajos con mancuernas, paz, paz, una, dos, las repeticiones y todo lo que hacen, ¿no? Yo luego lo que hacía era esto, precisamente para trabajar más el tríceps. O sea, agarraba la mancuerna y la sostenía hacia acá atrás y trabajaba más el tríceps. Entonces vas aumentando el volumen. Entonces eso es gracias a que tienen la mayoría de los músculos tienen su antagonista. O sea, cuando uno está relajado, el otro está tenso, y cuando el otro está tenso o contraído, el otro está relajado. ¿Sí? El más claro, pues, es el del bíceps y el tríceps, ¿no? Que lo podemos sentir aquí en los brazos. ¿Sí? De hecho, el tríceps es el que empieza a aflojarse, ¿no? Y es cuando se nos hacen los brazos de tamalera. ¿Sí? Cuando se nos hacen los dichosos brazos de tamalera, eso que agitas así y acá te papalotea bien feo, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer algo de mancuernitas. Y aquí, detalle y consejo. Si tú quieres aumentar volumen, utiliza mancuernas de mucho peso. Si tú lo que quieres es nada más mantener tenso, pero no aumentar tanto volumen, utiliza mancuernas de poco peso y haces mucha repetición. ¿Sí? Esa es la cuestión. Bien. El músculo esquelético, este que estamos hablando, el que está en el cuerpo, es un músculo que cuando lo vemos al microscopio está formado por bandas o estría, de ahí su otro nombre, estriado. Las células son multinucleadas, tienen muchos núcleos. Ahorita vamos a ver otra fotografía donde se ve mejor eso. Es un músculo de tipo voluntario, ¿no? La mayoría de los músculos del cuerpo son, o sea, la gran mayoría son voluntarios. Vamos en la playa y vamos caminando así, los varones sobre todo, ¿no? ¿Viene alguna muchacha guapa? Y claro, estás haciendo fuerza, ¿no? Entonces no puedes sostenerlo mucho tiempo, hasta caminas más rápido, pero así para llamar la atención. Ay, mira, este está musculoso, ¿no? Es voluntario, ¿sí? De manera voluntaria. Vi que había una chica que se me hizo guapa, quise parecerle atractivo, pues, inflo los músculos para decir, mira, pues, aquí hay fuerza, ¿no? Entonces, es voluntario. Es un músculo muy fuerte, pero rápidamente se relaja. ¿Sí? Al estar asociado a huesos, es un músculo de tipo somático. ¿A qué me refiero con que se relaja? Yo creo que todos hemos ido al parque y hemos pasado el pasamanos ese, que es como una escalera, ¿no? Que es como una escalera que te subes por un extremo, lo pasas, lo atraviesas y te bajas por el otro extremo. ¿A quién no le sucedió, sobre todo cuando estábamos más niños, estamos más chiquitos, ¿no? Que vas pasando, de repente, ¡papá! Y empiezas a temblar. ¿Qué está sucediendo? Es un músculo muy fuerte, pero por su fisiología está teniendo un proceso de tetanización. Entonces es cuando los niños están así temblando ahí, que ya no tienen fuerza para seguir. Y esto te da, sobre todo cuando eres niño más chiquito, ¿no? Ya no tienes fuerza para seguir, entonces se tetaniza y acabas abriendo manos y soltándote, ¿no? Entonces generalmente llamas a tu papá porque estás muy enano, pues no alcanzas el suelo bien, entonces ya llega tu papá. Si tu papá anda cerca y no anda distraído, llega, te carga y te baja, ¿no? Y necio, descansas tantito y ahí vas otra vez, y otra vez no llegas. Cuando eres adolescente, empiezas a desarrollar más los músculos, tanto hombres como mujeres, y entonces sí ya eres capaz. Un adolescente o un joven ya es capaz de atravesar todo eso y uy, te sientes pero realizado, ¿no? No, ya lo atravesé, ya eso no implica nada. No, pero por ejemplo, ahora a los que practican escalada sin equipo, estos que hacen escalada a mano, es controlar rápidamente y evitar que se relaje, porque ahí sí se relaja y te caes, ¿no? Entonces, este músculo, ahorita vamos a ver cómo es. Este sería el corte de un músculo y cómo están asociados a los huesos. Los tendones es una capa de tejido conjuntivo
que después forman la fascia del músculo. Yo creo que cuando nuestra mamá nos ha pedido, ayúdame a deshebrar la carne, vemos los cubos de carne porque va a ser, no sé, caldo tlalpeño o algo por el estilo, y algunos tienen una parte blanca. Esto es lo que se llama fascia, ¿sí? Esto es lo que se llama fascia. Ya cuando lo que se junta al hueso, eso es el tendón, ¿sí? El epimicio es esta parte, perdón, el epimicio es esta parte blanca que de repente vemos en los músculos, ¿sí? Entonces, esta sería más o menos la estructura de un músculo, cómo se fija. Y un músculo esquelético, fíjense la forma que tiene. Este es un esquema y este es una preparación. Cada una de estas fibras es una sola célula, ¿sí? Pero tienen muchos núcleos. Entonces, por eso se les llama células multinucleadas. ¿De acuerdo? Esta técnica de tinción de acá se llama técnica de tinción de hematoxilina eosina. La hematoxilina te tiñe el citoplasma y la eosina te tiñe los núcleos. Entonces, por eso se ven así, ¿sí? Este músculo esquelético o músculo estriado puede tener diversas formas. En forma de cinta, en forma de unipenado, en forma de bipenado. Fíjense, está en el gastrocnemio o chamorrito. La mayoría de la gente que no hacemos ejercicio, nuestro chamorro se ve como una sola bolita, ¿no? Pero vean ustedes el gastrocnemio o el chamorro de los que hacen mucha bicicleta, se alcanza a ver dividido, se alcanza a ver que son dos paquetes musculares, porque están muy desarrollados, está muy inflamada esa célula, esa fibra muscular, ¿sí? Igual, los que hacen mucho ejercicio, se ve acá, se alcanza a ver voluminoso y se alcanzan a ver varios paquetes musculares. A esto se le llama un paquete muscular multipenado, ¿sí? Entonces, para que se acuerden, unipenado lo tenemos en el tobillo y que va hacia los dedos de los pies. Bipenado lo tenemos en el chamorro y multipenado lo tenemos aquí en este músculo del hombro, ¿sí? Entonces, esto sería el músculo de tipo estriado o músculo esquelético. Esquelético, ¿por qué? Porque está asociado al esqueleto. Es el que nos mueve, ¿sí? Vamos a un músculo bien importante, el músculo cardíaco. Este solo se encuentra en el corazón, ¿sí? Este solo se encuentra en el corazón. Las células son mononucleadas, o sea, solo tienen un núcleo. Son estriadas las células, pero son cortas. Muy parecido al músculo esquelético. Fíjense cómo se ven cómo se ve lo estriado, ¿sí? Hay una sincronización de las células, es decir, si esta célula se contrae, está latiendo, mediante comunicación celular se comunica con otra y empiezan a latir al parejo. Esto es de estar desfibrilado, ¿sí? Cuando están latiendo al parejo. Cuando cada una agarra su ritmo, se dice que se fibrila. Y acuérdense cómo se llama el aparato ese que le ponen gel y a ver, despejen. ¿Y por qué despejen? Porque cuando dan la descarga es una descarga de aproximadamente 200, 300 voltios y lo que hace es que es una descarga que provoca que se contraigan las dos células al mismo tiempo y entonces ya empiecen a fibrilar. Después se llama desfibrilador, ¿sí? Cuando no, se fibrila y entonces el corazón no late parejo y esa persona, al no latirle parejo el corazón, se cae al suelo y tiene problemas para que el corazón haga circular la sangre en todo su cuerpo, ¿sí? Se maneja que es un músculo de tipo involuntario.
Sin embargo, algunas personas, mediante muchísima concentración y muchísimo todo, han logrado que se controlar los latidos del corazón, ¿sí? Lo han logrado, afortunadamente. Estas personas los vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Quiénes son los que logran controlar los latidos del corazón? Generalmente no lo controlamos, ¿no? Aquí es como se vería en un esquema las fibras musculares cardíacas, y aquí es en una presentación, en una, preparación, cómo se verían las células musculares cardíacas, ¿sí? Aquí solo utilizaron hematoxilina, por eso nada más hay color rosa, y se alcanzan a ver algunos núcleos y las bandas, ¿sí? Se alcanzan a ver ahí las bandas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar ahora al sistema muscular liso. El músculo liso se encuentra en vísceras, parte de los esfínteres. Parte del esfínter, recordemos que el esfínter, pensemos en el ano de un perro, de una persona. Parte de ese esfínter es célula muscular lisa, y la otra parte del esfínter es célula muscular esquelética. Fíjense ahorita por qué lo estoy diciendo. Células mononucleadas, no se ve un arreglo bandeado, es involuntario. Las contracciones son menos rápidas que las del músculo estriado, pero por su fisiología son más sostenidas. Contracciones miogénicas y nerviosas. ¿A qué me refiero? Con esto de que es involuntario y de los esfínteres, ¿por qué me interesa que platiquemos acerca de los esfínteres? Porque una parte del esfínter es de músculo liso, involuntario, o sea, siempre está moviéndose. Se le llaman movimientos peristálticos, ¿no? Porque hacen las veces es como hacer la ola, ¿sí? Y de esa manera, sobre todo los músculos del tracto digestivo van empujando el bolo alimenticio. ¿Qué sucede cuando llega un esfínter y parte de ese esfínter es músculo liso? Va a seguir latiendo, va a seguir moviéndose. El músculo estriado, ¿qué sucede cuando, ay, quiero ir al baño? Híjole, mejor aprieto fuerte. Vamos a regresar a ver. Se relaja. Cuando queremos ir al baño, tenemos esfínteres, pero una parte del esfínter es liso, no se va a relajar, no va a cansarse, va a seguir empujando, y nosotros estamos apretando la parte del voluntario. Pero si se relaja, híjole, es cuando vienen los accidentes, ¿no? Por eso es mejor estar rápidamente en el baño, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, el músculo, y fíjense, aquí vamos a hablar de invertebrados, el músculo que cierra las valvas de una almeja es un músculo liso. Si fuera un músculo estriado, la almeja dice, ay, ahí viene un biólogo y me quiere ver, ¿no? Y cierra las dos conchitas, las dos valvas, ¿no? Si fuera músculo estriado, cerraría con mucha fuerza, pero en cuanto se tetaniza y se empieza a cansar, empieza el temblor y se relaja. Y entonces se abren las valvas y puede ser devorada la almeja. En cambio, con un músculo liso, ¡prum!, cierran y a ver cómo demonios la abres, ¿no? Así se ve el músculo liso. Así está, ¿no? Una vez más, hematoxilina eosina, vemos los núcleos, vemos las células
musculares lisas, ¿no? Y no vemos un arreglo, se ve todo desarreglado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto sería la apariencia microscópica. Vamos a ver ahora por color. Color. No es un método de clasificación muy utilizado, pero es relevante y establece cierta diferencia entre los músculos. El músculo rojo, muy vascularizado, muy lleno de sangre y tiene gran cantidad de mioglobina. Es resistente a la fatiga. Músculo blanco, menos vascularizado, tiene menos mioglobina, resistencia a la fatiga menor que el rojo, pero tiene contracciones más rápidas. Ejemplo, ¿quién de aquí ha comido pichón? Todos hemos comido pollo, pero ¿quién de aquí ha comido pichón? No. ¿Nadie? Cuando comes un pichón, lo que estás comiendo, aunque el nombre es muy rimbombante, pichón, es una paloma, estás comiendo una paloma. A mí me da asco, la verdad. Cuando te comes una paloma, las palomas, la pechuga de la paloma, el pectoralis major, está muy vascularizado porque la paloma es una voladora activa. Entonces, cuando te sirven tu paloma y tú abres y quitas la piel y ves la pechuga, de un color rojo más o menos como el de las letras, ¿no? Te quedas así como, ay, ¿por qué tú esperas que sea como la pechuga del pollo? Que la pechuga del pollo es muy blanca, está menos vascularizada. A un pollo le cuesta mucho más trabajo sostener el vuelo. De hecho, el pollo más bien camina. Lo que hace es que vuela trayectitos muy cortos, pero sobre la carrera. Entonces, porque la resistencia a la fatiga es menor que en el rojo. Su pechuga es más blanquita, ¿sí? Pero fíjense, aletea más rápido, por eso digo que tiene contracciones más rápidas, ¿sí? Hay algunos autores que sugieren la catalogación del músculo de un músculo intermedio que se llama músculo rosa. Sería un estado intermedio entre el rojo y el blanco debido a sus funciones y composición. Entonces, este es otro sistema de clasificar los músculos. No es muy usado. No es muy usado porque muchas veces puede haber equivocaciones. ¿Sí? Vamos a ver ahora el sistema de control. Músculo voluntario es el que puedo tener un control consciente. Lo regula mi sistema nervioso central. A ver, bíceps, contráete. Ahí está contrayéndose. ¿Sí? El músculo involuntario no puede regular nada, está controlado por el sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático. ¿Sí? El músculo liso se considera un músculo involuntario, mientras que los músculos esqueléticos, como ya lo vimos, se consideran músculos voluntarios. El corazón tiene una cuestión especial. Aunque no es un músculo liso, es involuntario. Yo no controlo. Yo no estoy pensando, ay, tienes que latir corazón, ¿no? Sino solito, está latiendo. Si yo tuviera que pensar eso, a lo mejor en algún momento se me olvida que le pido al corazón que lata y empiezo a sentir ahí que me da el torzón, ¿no? Que me da el paro culeco. Entonces, aunque hay personas como Jack Mayol que lograban tener un cierto control sobre su corazón. Jack Mayol tenía un control sobre su corazón en cuanto a que Jack Mayol, ¿quién es? Es un buzo de apnea. ¿Qué es buzo de apnea? Un buzo que baja sin tanques. Yo creo que han visto de repente, es difícil porque no es un deporte muy conocido. En México tenemos nuestro campeón, se llama Alejandro Lemus. Ellos lo que hacen es que se hiperventilan
y bajan una cantidad de metros bastante considerable sin tanques, nada más aguantando la respiración. Entonces se ha visto que los que mejor control tienen sobre su corazón, es decir, que no lata tan rápido, son los que alcanzan mayores profundidades. Jack Mayol fue muy famoso porque fue el primero en el que se observó eso. Sí le ponían electroditos y todo, y veían que él podía controlar que su corazón latiera más despacio, y eso le permitía aguantar más la respiración y alcanzar grandes profundidades. El récord de Jack Mayol, que fue de los 60 más o menos, fue de 136 metros aguantando la respiración. O sea, 136 metros de profundidad aguantando la respiración. El actual campeón es Pipín Ferreras, un cubano. Hace lo mismo, controla su latido del corazón y su récord es de 173 metros de profundidad. Una cantidad enorme de metros de profundidad para bajar sin tanques. ¿Sí? Entonces todo esto es gracias a que logran tener cierto control. Los delfines tienen todavía una adaptación mucho más increíble. Los delfines no solo controlan los latidos del corazón, sino además determinan a dónde se va la sangre que sea más necesaria en ese momento, la sangre oxigenada. Entonces, eso los vuelve súper eficientes. No solo los delfines, todos los odontocetos. Es por eso que los cachalotes y los delfines pueden bucear muy profundo. Y aquí lo que les decía, ¿no? Cuando está este pleito entre Shrek y su suegro, el burro tenía ganas de ir al baño y dice, voy a mi arbolito. Mejor aprieto fuerte porque quería quedarse de chismoso. ¿Sí? El problema es que se relaja el músculo voluntario, por más que digamos, mantente, se relaja y sorpresa, vienen los accidentes. ¿Sí? Entonces ya vimos el color, ya vimos el control, vamos a ver ahora el lugar. Ah, bueno, antes de ver el lugar, las acciones, porque ustedes hace rato que yo dije, podían pensar, bueno, ¿cuál es la aducción y cuál es la abducción? Abducción es cuando el músculo o la extremidad se aleja del plano, ¿sí? Cuando yo estiro la mano, estoy haciendo un movimiento de abducción. Se está alejando. De hecho, ese es un poquito el término que utilizan la gente que cree en esas cosas, ¿no? De que los extraterrestres me abdujeron, o sea, se lo llevaron lejos, ¿no? Entonces, cuando me alejo del plano, es abducción. Cuando me acerco al plano, es aducción. ¿Sí? La flexión, aducción, me acerco al plano. La abducción, me alejo del plano. Protracción, retracción. Protracción, sale hacia enfrente. Retracción, es hacia atrás. ¿Sí? Entonces, esta imagen es importante que la vean, que se la aprendan para que sepan cómo es que se mueven los músculos, cuáles son los movimientos de los músculos. Bien, pues miren, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Para que queden bien con la idea de todo esto. Y esto porque quiero presentarles más esquemas de la comparación de la musculatura en los distintos taxones de vertebrados. ¿Sí? Mientras con Abraham estábamos viendo la clase pasada que la tendencia es ir de muchos huesos a pocos huesos en el cráneo, no sé si se acuerdan que lo mencionó, ¿sí? Que la tendencia era tener cada vez menos huesos en el cráneo. En los músculos la tendencia es al revés, la tendencia evolutiva es al revés. Los peces tienen pocos músculos, estos son los dos músculos que tienen
únicamente los peces en el cuerpo, la musculatura epiaxial y la hipoaxial. Tan, tan. Se acabó. En el caso de nosotros tenemos una gran cantidad de músculos y músculos que van incluso por debajo de otros. Entonces yo aquí lo que quiero es mostrarle varias imágenes que las puedan ver y puedan ver cómo aquí la tendencia evolutiva es al revés que el cráneo. Mientras el cráneo vamos de muchos huesos como en los peces óseos a pocos huesos en las aves, aquí vamos de pocos músculos en los peces óseos y tiburones a muchos músculos en aves y mamíferos. ¿De acuerdo? Bien, entonces dejo de compartir pantalla. No sé si tengan dudas o preguntas hasta aquí, muchachos. Yo no. No, profe. Ok. Bueno, entonces, pues detengo también la grabación y la subo en un rato más. Por la tarde la subo. De hecho, ya está subida la de la clase de Abraham del viernes. La subí ayer, me parece, o antier. Ya está subida, pero se me pasó a avisarles. Ya está subida esa. Esta la subo hoy en la tarde. Y entonces nos vemos el viernes en clase con Abraham. Entonces, de esta va a haber una clase más nada más de músculos. Y ahorita vimos la clasificación. Vamos a ver cómo cambia la musculatura cefálica y se acabó el tema. Y entonces nos empezamos a preparar para el primer examen, de acuerdo a cuando termine Abraham su tema. ¿Sí? Yo lo voy a presionar un poquito para que lo termine ya, porque si no estamos extendiéndonos en tiempo y no nos va a dar tiempo de hacer los exámenes proyectados. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿Nada? No, profesor. Muchas Ok, gracias. perfecto. Pues entonces detengo en este momento la